La lluvia caía sin parar sobre Buenos Aires. Las calles estaban desiertas, salvo por unos pocos transeúntes que se apresuraban a encontrar refugio bajo los techos de los edificios. El sonido de las gotas al golpear el pavimento creaba una sinfonía melancólica que resonaba en toda la ciudad. Las gotas, como lágrimas frías y tristes, golpeaban los vidrios del café. Cada gota parecía contar una historia de encuentros y despedidas, de amores y desamores. El café, con su luz cálida y acogedora, era un refugio perfecto para aquellos que buscaban escapar del frío y la soledad de la lluvia. Adentro, el olor a café recién hecho se mezclaba con la humedad de la calle. El vapor que se elevaba de las tazas de café llenaba el aire con una sensación de calidez y confort. Las conversaciones eran suaves, casi susurradas, como si la lluvia de afuera impusiera un tono de intimidad y reflexión. Lucía estaba sentada junto a la ventana, mirando a la gente pasar. Sus pensamientos vagaban, perdidos en el ritmo constante de la lluvia. Recordaba otros días lluviosos, otras tardes pasadas en cafés similares, siempre buscando algo, o quizás a alguien. De repente, la puerta se abrió. Un viento frío entró junto con la figura de un hombre, trayendo consigo un soplo de aire fresco y húmedo. La campanilla de la puerta sonó, y todos en el café levantaron la vista por un momento. Un hombre alto, con una mirada profunda, entró buscando refugio. Sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Era Tomás. Lucía no podía creerlo. Hacía años que no lo veía, desde aquel verano en la costa. Sus miradas se cruzaron y, en ese instante, todo lo demás desapareció. Lucía sintió una conexión inmediata, algo especial que le recorrió todo el cuerpo. Era como si el destino los hubiera reunido de nuevo, bajo la lluvia, en ese pequeño café. Su corazón latía con fuerza y una mezcla de emociones la invadió: sorpresa, alegría y una pizca de nostalgia. Tomás, con una sonrisa tímida, se acercó a su mesa y le preguntó si podía sentarse. Lucía asintió, todavía un poco aturdida por el encuentro inesperado. Tomás se sentó frente a ella, y por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. La lluvia seguía cayendo, creando un telón de fondo perfecto para su reencuentro. La lluvia seguía cayendo, creando una melodía un poco triste. Empezaron a hablar. Al principio, sus palabras eran torpes, como si estuvieran redescubriendo cómo comunicarse. Pero poco a poco, la conversación fluyó con más naturalidad. Hablaron de la lluvia, del café, de la vida. Compartieron recuerdos y sueños, risas y silencios cómodos. De la lluvia, del café, de la vida. Lucía se dio cuenta de que, a pesar del tiempo y la distancia, había algo en Tomás que seguía siendo familiar, algo que la hacía sentir en casa. Sus palabras eran como un bálsamo para su alma, y cada sonrisa compartida era un pequeño milagro. Lucía sentía como si lo conociera de siempre. Cada anécdota, cada gesto, le recordaba por qué había sido tan especial para ella. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si pudieran retomar su amistad justo donde la habían dejado. Tomás, con su voz cálida, la cautivó. Hablaba con una sinceridad y una ternura que la conmovían profundamente. Lucía se dio cuenta de que este encuentro bajo la lluvia no era una simple coincidencia, sino una oportunidad para reconectar, para redescubrirse y quizás, para empezar un nuevo capítulo juntos. Los días se hicieron semanas, las semanas, meses. El tiempo parecía volar cuando estaban juntos, cada momento se convertía en un recuerdo preciado. Las estaciones cambiaban, pero su amor permanecía constante, creciendo con cada día que pasaba. Lucía y Tomás se volvieron inseparables. Paseaban por San Telmo agarrados de la mano, perdiéndose entre cosas antiguas y gente bailando tango en la calle. Cada rincón de San Telmo tenía una historia que contar, y ellos se deleitaban descubriéndolas juntos. Las calles empedradas, los mercados de antigüedades, y los sonidos del tango creaban un telón de fondo perfecto para su amor. Disfrutaban tomando mate en Palermo, bajo la sombra de los árboles, compartiendo sueños y secretos. Las tardes en el parque eran su refugio, un lugar donde podían ser ellos mismos, lejos del bullicio de la ciudad. Hablaban de sus esperanzas, sus miedos y sus planes para el futuro, construyendo un mundo solo para ellos dos. La conexión entre ellos era muy fuerte, casi mágica. Sus almas se encontraban en cada mirada, en cada caricia. Era como si se conocieran desde siempre,
como si sus corazones latieran al mismo ritmo. Cada gesto, cada palabra, reforzaba el vínculo que los unía, haciéndolo más profundo y significativo. Las noches de Buenos Aires eran para ellos. Bailaban tango en la boca, dejándose llevar por la pasión de la música. La energía de la ciudad los envolvía, y en cada paso de baile, sentían la intensidad de su amor. La Boca, con sus colores vibrantes y su espíritu bohemio, se convirtió en su escenario favorito, un lugar donde podían expresar su amor sin reservas. Se perdían en charlas interminables, descubriendo la inmensidad del universo en los ojos del otro. Cada conversación era una aventura, una exploración de sus almas. Hablaban de todo y de nada, de lo mundano y lo trascendental, encontrando siempre nuevas razones para amarse. Lucía, con su alegría, iluminaba los días de Tomás. Su risa era contagiosa, y su sonrisa, un faro de luz en los momentos oscuros. Ella tenía una manera especial de ver el mundo, una perspectiva que llenaba de color la vida de Tomás. Él, con su sensibilidad y profundidad, la hacía sentir comprendida. Tomás tenía una capacidad única para escuchar, para entender lo que Lucía no decía con palabras. Su amor era un refugio, un lugar donde ella podía ser vulnerable y auténtica, sabiendo que siempre sería aceptada y amada. Pero como un barco que entra en aguas turbulentas, las diferencias comenzaron a aparecer. Al principio, eran pequeñas olas, apenas perceptibles, que se deslizaban bajo la superficie de su relación. Sin embargo, con el tiempo, esas olas crecieron, convirtiéndose en marejadas que amenazaban con volcar su frágil embarcación. Lucía, con su espíritu libre, soñaba con viajar, con conocer el mundo. Cada rincón del planeta era una promesa de aventura, una oportunidad de descubrir algo nuevo y emocionante. Sus ojos brillaban con la expectativa de lo desconocido, y su corazón latía al ritmo de los destinos lejanos que anhelaba explorar. Tomás, apegado a sus raíces, encontraba la felicidad en la estabilidad de lo familiar. Para él, no había mayor satisfacción que cultivar su jardín, compartir una comida con su familia y disfrutar de la tranquilidad de su hogar. Su mundo era pequeño, pero estaba lleno de amor y seguridad. Sus sueños, antes compartidos, se convertían en caminos que se separaban. Lo que antes era una visión común del futuro, ahora se desmoronaba en dos trayectorias distintas. Lucía miraba hacia el horizonte, mientras Tomás se aferraba al suelo bajo sus pies. Las discusiones, al principio tan suaves como la brisa del Río de la Plata, se volvieron tormentas que amenazaban con destruir la paz que tanto les había costado construir. Las palabras, antes dulces y cariñosas, se transformaron en dagas afiladas que herían profundamente. Cada desacuerdo era una grieta más en los cimientos de su relación. Lucía intentaba entender el miedo de Tomás al cambio. Ella sabía que su deseo de explorar el mundo no era una amenaza para su amor, sino una extensión de su ser, pero cada vez que intentaba explicárselo, sentía que sus palabras se perdían en el viento. Él, a su vez, luchaba por aceptar el deseo de libertad que ardía en el corazón de ella. Para Tomás, el cambio era sinónimo de incertidumbre y pérdida. Cada vez que pensaba en dejar atrás su vida estable, sentía un nudo en el estómago y un peso en el pecho. El amor seguía allí, fuerte e intenso, pero la sombra de la incompatibilidad se cernía sobre ellos. A pesar de las diferencias, sus corazones seguían latiendo al unísono, recordándoles los momentos felices que habían compartido. Pero la duda y el miedo se interponían, creando una barrera invisible pero palpable. Cada beso, cada abrazo, era una mezcla agridulce de amor y dolor. En esos momentos de intimidad, sentían la profundidad de su conexión, pero también la inevitabilidad de su separación. Sus lágrimas se mezclaban con sus sonrisas, creando un mosaico de emociones que reflejaba la complejidad de su relación. Sabían que el amor no siempre era suficiente para superar las diferencias, pero se aferraban a la esperanza de encontrar un camino que los mantuviera juntos. El día inevitable llegó. Sentados en el mismo café donde se conocieron, bajo la misma lluvia melancólica, admitieron la dolorosa realidad. El amor, por sí solo, no era suficiente. Las lágrimas de Lucía se mezclaban con las gotas que caían por el vidrio. Tomás, con el corazón roto, la miraba con tristeza y resignación. Decidieron separarse. Era la única manera de no destruirse el uno al otro.
Un último abrazo, lleno de dolor y nostalgia, selló su destino. Afuera, Buenos Aires seguía su ritmo frenético, ignorando el drama que se vivía en aquel pequeño café. La lluvia, como un lamento, acompañó su despedida.